Cede el paso hacia el carril de la derecha cuando escuches la sirena de una ambulancia, los bomberos, la policía o cualquier otra emergencia. Puede significar la diferencia entre la vida, la muerte o la seguridad de los tuyos. Plan de Seguridad Democrática, coordinado por la Secretaría de Interior y Policía. Banco Central de la República Dominicana presenta Avance Económico. Durante los últimos 3 trimestres, la economía dominicana ha venido creciendo sostenidamente, habiendo registrado un robusto crecimiento de 12.6% del Producto Interno Bruto Real en el periodo enero-marzo de 2006. Este crecimiento de 2 dígitos en los últimos 3 trimestres, una acumulada de solo 1.52% durante enero-marzo de este año, la aprobación de la tercera y cuarta revisión del acuerdo con el FMI, el aumento de las reservas internacionales brutas a más de 2.100 millones de dólares, la estabilidad relativa de la tasa de cambio, un superávit de 158.6 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el adecuado manejo fiscal de las finanzas públicas y la mejoría en la calificación de riesgo país son buenas noticias que hablan de la excelente marcha de la economía dominicana. Banco Central de la República Dominicana presentó Avance Económico. Alfonso, eso que hablábamos, el elemento de la crisis económico-social, porque el periodo especial no ha dado en su totalidad con esta problemática, y por el otro lado, esa presión del gobierno norteamericano, pero a un gobierno que le garantice el control de la migración en el orden interno y externo, el control de los niveles delincuenciales. No hay en la actualidad un dispositivo de internacionalismo, de exportación de revolución. Lo relativo a la corrupción, donde se toman medidas que en la sociedad nuestra no somos capaces de fusilar, de meterle, casi llevarlo a una situación de aniquilamiento, la gente que cometen, además de lo que implica la sanción pública y moral de la población. El asunto del tráfico de armas, de lavado de activos, no hay nada en términos, ninguna acusación en lo que toca el narcotráfico. Entonces Cuba juega con algunos de los elementos centrales que presenta la agenda del gobierno norteamericano y que vive luchando en Colombia, en República Dominicana, en Haití. ¿Qué persigue Estados Unidos si se desestabiliza un gobierno que garantiza y que no se constituye en una amenaza para ellos? Que además hay que decir que independientemente del bloqueo, productores agrícolas, sobre todo de California, mantienen una relación comercial con Cuba. Es el segundo suministro de importancia para el país, Estados Unidos. Mira, en Cuba se piensa que en cualquier momento puede haber una agresión militar por parte de los Estados Unidos frente al pueblo cubano. Eso es discutible, si está en el ajedrez o no, pero en Cuba hay esa percepción y esa determinación, y por vía de consecuencia, Cuba está preparada para una respuesta militar, con sus dificultades y sus limitaciones, porque el imperio, por supuesto, tiene una supremacía militar frente a cualquier país del mundo y mucho más a un país pobre como es Cuba. Cuba resistiría por valor, por dignidad, pero sabe que al final terminaría aplastado en una eventual intervención norteamericana. ¿Le conviene a Estados Unidos esa intervención? Yo pienso que no está en esa mira. Ciertamente hay un planteamiento de la transición democrática, hay estudios que se han hecho, hay propuestas de qué hacer en este orden, en aquel, en el otro, y hay documentos que se aproximan quizás a las 1000 páginas de ese gran programa que se ha elaborado y la comisión de transición que designó la administración de Bush. Pero pienso que eso es más el discurso político. Es más el discurso político y sobre todo hacer política a lo interno de los Estados Unidos, porque hay una comunidad cubana en los Estados Unidos que se aproximan más al conservadurismo político y entonces son votos que hay que ganar. Pienso entonces que obedece más al discurso político. Pero de ahí a mostrar la preocupación real de una intervención y esto, no. Por eso incluso en esta semana, creo que el lunes,
vi en un periódico de circulación nacional una declaración de Bush diciendo que el problema de los cubanos y la transición y la salida, eso compete a los cubanos. Es decir, yo leo, en mi lectura es que Bush dice, la situación de Cuba actualmente con la salud de Fidel, la transición o esto, tiene que ser una decisión del pueblo de Cuba, que ellos decidan cuál camino escoger. Y la Condoleezza Rice habló del multipartidismo, de establecer sistemas electorales. Ese fue el único elemento que ella colocó como parte de la transición. Eso no está en discusión en Cuba en este momento. En Cuba hay un sistema de partido único que no viene de la mentalidad o del ingenio de Fidel. El primero que habló en Cuba de partido único fue José Martí. José Martí. No, pero eso también Sí. Entonces, responde a la concesión del socialismo. O sea, el partido único responde a una visión marxista-leninista. Pero hay que tomar en cuenta que el socialismo cubano hay que verlo a la cubana. Hay que verlo a la cubana. Ni siquiera en el marco de la región caribeña o de Centroamérica o de América Latina. Lo que ha pasado en Cuba hay que verlo con una realidad muy concreta. Los dirigentes históricos de este proceso en Cuba no se han afianzado ni en Carlos Marx, ni en Federico Engels, ni en Lenin, ni en Trotsky, ni en Gramsci, ni en ninguno otro de los clásicos del socialismo científico. Pero ellos han buscado la alimentación espiritual e ideológica en sus hombres históricos, empezando por Martí, por el padre Varela, por Máximo Gómez, por Antonio Maceo y por un conjunto de próceres cubanos. Y entonces ellos han bebido fundamentalmente en la fuente de Martí. No quiere decir que posteriormente no enriquezcan su acervo cultural, ideológico y político en la literatura universal y fundamentalmente en lo clásico, pero la raíz del pensamiento de Fidel y del 26 de julio y de los conductores actuales está en Martí. Sí, ahora, y quien habla del Partido Único, del Partido Revolucionario Cubano, es José Martí. Naturalmente, con la revolución bolchevique y todo el modelo de socialismo que conocimos, claro, se afianzó en un partido único, en el Partido Común, en un PC como tal. Ahora, pongámoslo así. En el sistema de esta democracia no funcional, precaria, que nosotros no desenvolvemos, se tiene la capacidad de aceptar, de permitir líneas de oposición, de confrontación, de movilización y lucha, inclusive de sectores y grupos. Y este sistema, con sus niveles de precariedad, se maneja y sobrevive. Nos declaramos opuestos al gobierno, formamos grupos de oposición, la gente va a los medios y plantea líneas de opinión, porque nosotros somos testigos y al mismo tiempo actores en esa dirección, lo hemos sido siempre. ¿Cuál es la debilidad que tiene el sistema socialista? Que no permite, teniendo los niveles de redistribución de riqueza, de empleo, la cuestión ideológica, el partido y lo que implica los niveles coercitivos del Estado, no permite ese juego del debate de las ideas. ¿Cuál es la debilidad? Yo te voy a hacer dos precisiones en ese sentido. Una, en el caso de Cuba, yo pienso que si los Estados Unidos no hubieran tenido la actitud que han tenido en estos 47 años del bloqueo, de las agresiones militares, bacteriológicas, económicas, y ese asedio permanente a Cuba y a su revolución, con incluso alrededor de 700 intentos de asesinato del liderato histórico de la revolución. Si los Estados Unidos no hubiesen asumido históricamente ese comportamiento, es probable que la democracia cubana hubiera tenido otros matices, otros tintes, otra modalidad. A Cuba y a su proceso lo han obligado a transitar ese camino. Es mi percepción. Pero lo otro es que los Estados Unidos, que hablan de democracia, no respetan la autodeterminación de los pueblos, porque la autodeterminación de los pueblos tiene que ir en función de los intereses imperiales, de los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué intervienen en República Dominicana en el 65? Ellos debieron permitir que este pueblo soberanamente decidiera qué camino escoger. Entonces, también si tú le abres la compuerta a la democracia formal occidental y a que Estados Unidos empieza a inyectar dinero, a financiar actividades subversivas, políticas, etcétera, también
te causan un problema interno. ¿Qué hicieron con Nicaragua y el Frente Sandinista? Financiaron la contra abiertamente y le metieron pertrechos militares y recursos abiertamente a la contra. Entonces, los Estados Unidos tampoco permiten el libre juego de las ideas. Si ellos respetaran la autodeterminación de los pueblos, otra cosa fuera. Nicaragua estuviera en otro estadio de desarrollo. Cuba tuviera una democracia a lo mejor distinta. Tuviera otros niveles de desenvolvimiento social, económico y hasta político. Pero con esa actitud de los Estados Unidos, tú tampoco puedes jugar. Si a República Dominicana en el 65 la dejan decidir, aquí la suerte fuera otra. Pero tú tienes los elementos de un pensamiento único, no un pensamiento crítico. Tú tienes un proceso de socialización en el plano de la ideología que desbloquea cualquier intento en términos de transformación o de desviación o desestabilización de los procesos. Pero hay un elemento también